¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este tercer video en donde hablaremos del ciclado. Les recomiendo que vean todo el video porque la verdad entenderlo es clave para tener éxito en cualquier acuario. Éxito para tener el agua cristalina, peces sanos y bueno, tiene muchos beneficios. Vean el video y si no entienden no se preocupen, síganlo viendo de todas formas y quizá conforme vayan surgiendo los temas vayan comprendiendo o resolviendo esas dudas que tienen. Así que bueno, de todas formas, cualquier cosa pueden escribirme en Instagram y me tienen de ayuda, así que no se preocupen. En esta ocasión hablaremos del ciclado y eso responderá a la pregunta del por qué no hemos introducido ningún pez en este acuario. Antes que nada, una breve introducción para entender de qué irá este video. Así como nosotros para poder habitar el planeta Tierra requerimos de muchos organismos como pueden ser bacterias, protozoarios, hongos, entre muchos más, también los peces necesitan de ciertos organismos para poder habitar en ese habitáculo o recipiente cerrado que hemos creado. Para ser específicos, de esos organismos a los que me refiero son bacterias, cuales harán de nuestro acuario un ecosistema estable y que el agua sea apta para nuestro pez. Así que de eso irá este video en donde explicaremos cómo funcionan, cuál es su ciclo y cómo haremos para que estén dentro de nuestro acuario. Así que bien, les voy a explicar primero lo que es un ciclado que ya está establecido y después cómo lo vamos a iniciar nosotros. Un ciclado ya establecido funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros alimentamos a nuestros peces y caen restos de comida, pero además cuando llega la hora de que nuestros peces defequen y orinen, todo esto se transformará en amoníaco. Pero bueno, ¿de dónde más proviene el amoníaco? El amoníaco en sí proviene de la descomposición de toda materia orgánica. Así que si tenemos plantas que estén muriendo dentro de nuestro acuario o peces muertos, quizá inclusive caracoles muertos también, todo esto generará amoníaco. Bien, este amoníaco en pequeñas cantidades puede ser muy nocivo e inclusive mortal para nuestros peces, por lo que es aquí donde entrarán en acción estas bacterias para reducir las cantidades de amoníaco y no afecten a la salud de nuestros peces. Entonces bien, estas bacterias consumirán todo el amoníaco que haya disponible en nuestro acuario y lo transformarán en otra sustancia, la cual serán los nitritos. Quizá digamos, wow, qué buenas noticias, ya no tenemos niveles de amoníaco, las cuales pueden causar daño a nuestros peces, pero los nitritos serán siendo tóxicos al igual que el amoníaco. Entonces bien, aún no podemos cantar victoria, ya que aquí entrarán otras bacterias, las cuales transformarán esos nitritos en nitratos, siendo los nitratos más seguros para los peces. Estos siguen siendo nocivos, sí, pero no como lo que viene siendo el amoníaco y los nitritos. Vemos en la gráfica, el amoníaco y el nitrito son sustancias que se miden en pequeñas cantidades, por ejemplo 0.25, las que para medir el nitrato no hay 0.25, sino que tenemos 5 partes por millón. Quiere decir que podemos acumular todavía un poco más y no habría ningún problema, pero siempre respetando el límite y no exagerar pasándonos de esto. Bien, ¿y cómo se eliminan los nitratos? Bien, los nitratos son consumidos por las plantas naturales de nuestro acuario, haciendo cambios de agua. También hay un proceso, el cual es la desnitrificación, pero bueno, ese es otro tema a tratar. Así que bien, ese es básicamente el proceso o el ciclo del nitrógeno. Hablando ya de un ecosistema estable en donde las bacterias ya están asentadas. Lo que nosotros nos toca ahora es comenzar nuestro ciclado y a esto me refiero a que comenzaremos a alimentar estas bacterias y haremos como un hogar para ellas y que estén siempre ahí alimentándose de los desechos de nuestros peces. Entonces bien, veamos cómo iniciar el ciclado. Y lo primero es que el acuario ya esté instalado, que ya tenga el filtro, la lámpara, el calentador, decoración, plantas, etcétera. Absolutamente todo. Lo único faltante aquí van a ser nuestros peces. Así que bien, el primer paso es comenzar a generar amoníaco.
Esto lo haremos añadiendo un poco de comida para el pez. Como mencioné, cualquier materia orgánica en descomposición nos generará amoníaco. Así que lo que hago es añadir cierta cantidad de alimento y lo hago cada 2 o 3 días. Esto para generar amoníaco, el cual será el alimento de nuestras bacterias. Y tal vez estén preguntando, ¿y las bacterias dónde están? ¿O cómo van a empezar a aparecer o qué? Pues estas se encuentran en el medio ambiente. Pueden estar en el aire, en el agua y en todas partes de nuestro entorno. Y aquí quizá les surja una duda, la cual es, entonces, si ya están estas bacterias, ¿por qué no introducir ya a los peces? Pues la cuestión básicamente es que no son suficientes estas bacterias para que el entorno sea estable. Necesitamos que sean muchas bacterias. Es por ello que estamos agregando constantemente alimento para que estas bacterias tengan suficiente alimento y comiencen a llegar más, o ya sea que empiecen a reproducirse y empiecen a quedarse en nuestros acuarios, porque siempre van a tener disponible este alimento. Y aquí daré un pequeño ejemplo que no sé si sea la mejor analogía, pero yo lo veo así. Una mosca está presente en nuestro entorno, pero claro, solo vemos unas cuantas. ¿En dónde podemos ver más moscas? Esto siempre ocurre en basureros, que es donde siempre hay muchos olores, hay mucho desperdicio, muchos más factores que yo creo que benefician a que una mosca pueda vivir ahí o pueda reproducirse. Entonces casi es lo mismo con nuestro acuario. Dentro de este pequeño cubo estamos haciendo que las bacterias lleguen o se reproduzcan más y que siempre tengan la disponibilidad de alimento y los factores que ayudan a que ellas se queden asentadas ahí. Así que bien, una vez agregado este alimento, vamos a estar midiendo constantemente los niveles de nuestro acuario para ver cuándo se nos empieza a generar amoníaco. Yo aquí les comparto algunas lecturas que hice. En los primeros días no tuve amoníaco, pero después de algunos días sí. Y algo más que quiero mencionar, es normal que nuestro acuario se vea turbio, se vea grisáceo o que en la superficie nos llegue a generar burbujas, pues esto es parte del ciclado o muchas veces también es un índico de que tenemos amoníaco en el acuario. Y bien, una vez que tengamos la lectura de amoníaco, como ya fue mi caso, seguiremos añadiendo alimento para que siga produciendo amoníaco. Esto no se detiene. Bien, ahora que ya tengo amoníaco, es esperar a que se acerquen más bacterias o se reproduzcan para que logren bajar toda esta cantidad de amoníaco que se ha generado. Bien, estas bacterias producirán lo que vienen siendo los nitritos y comenzaremos a ver un aumento de este. Lo siguiente será otra vez esperar a que se generen o que se reproduzcan otras bacterias, las cuales son las nitrobacter, y bajarán estos nitritos transformándolos a nitratos. Tal vez aquí digan, oye, pero ya no nos estás mostrando tus lecturas, ya aquí solo estás mostrando una animación. Y bueno, la animación es como debe de ir el ciclado, pero como siempre digo, cada acuario es diferente y en mi caso solamente llegué a presentar niveles de amoníaco, ya nunca tuve niveles de nitritos ni de nitratos, estos permanecieron en cero. Y tal vez se estén preguntando, ¿y por qué tú no tuviste estos niveles de nitritos ni de nitratos? Explicación es que los nitritos y los nitratos fueron consumidos rápidamente por las plantas, hablando más que nada de las plantas flotantes, ya que estas llegaron a tener un crecimiento demasiado acelerado. Tenían los nitritos, nitratos, luz, potasio y bueno, el acuario destapado tenían a su disposición el CO2 que quisieran, así que todo esto benefició a que las plantas crecieran muy rápido. Y básicamente así terminó mi ciclado. Este termina cuando ya no tenemos niveles de amoníaco o nitritos, los cuales pueden ser tóxicos y mortales para nuestros peces, pero de todas formas lo que hice fue esperarme un poco más de tiempo para ver si estos factores se modificaban o seguían estando igual. Y bueno, para ello hice un cambio de agua, limpié un poco el fondo y quité varias plantas porque ya estaba muy tupido. Una vez hecho esto, seguí supervisando el acuario y los valores seguían estando en cero, no volví a presentar ni
niveles de amoníaco ni nada. Y bien, aquí el siguiente paso sería introducir a los peces, pero por diversos factores yo no he podido introducir a los míos y creo que va a tardar un poquito más de lo que esperaba. Pero bueno, si en tu caso el ciclado ya ha terminado, lo que yo te sugiero es ir introduciendo los peces de poco a poco. Por ejemplo, si tu caso es mantener 20 peces de cierta especie, mi sugerencia es que agregues primero 5 o 10 y vas viendo cómo se comportan durante una semana o 15 días y claro, revisar los parámetros y que estos no se alteren. Y bien, si todo marcha a la normalidad, procederás a introducir otros 5, 10, así hasta terminar y llevarla poco a poco, pero nunca introducir los peces de golpe, ya que podría ser que nuestro ciclado haya fallado en algo o que no se haya completado y que pueda volver a afectar este parámetro. Ya he hablado del ciclado, de cómo se inicia, tips para cuando ingreses a tus peces y bueno, ahora hablemos de algunos aspectos extra que pueden surgir, como qué puede pasar durante el ciclado, cómo vamos a cuidar estas bacterias, si se puede realizar de una forma más rápida y entre muchas preguntas más que pueden surgir. Muy bien, primero que nada hablemos de las cosas que pasan en el acuario cuando se está ciclando. Ya he mencionado algunas, pero nuevamente para recapitular primero que nada es normal que nuestro acuario luzca turbio, que tenga un mal olor al principio o que tenga burbujas en la superficie. Estos tres aspectos mencionados pueden ocurrir cuando estamos ciclando y este también es una señal de que empieza a generarse amoníaco en nuestro acuario. Llegas a ver estos aspectos, es totalmente normal, no te vayas a alertar. En unos días estos aspectos se irán quitando. El segundo aspecto es el alga marrón y es muy común que salga en los acuarios nuevos o que apenas están ciclando. Este puede salir en sustrato, decoración, cristales, filtros, etc. Y es muy fácil de eliminar. Este lo puede eliminar algún pez de limpieza o inclusive también lo podemos eliminar nosotros de manera manual. Ahora hablemos de qué se puede hacer durante un ciclado. ¿Qué le podemos agregar al acuario? ¿Qué le debemos de quitar? ¿Le hago cambios de agua o no? Y bueno, hablemos de esto. Lo principal es que siempre debemos de suministrar alimento o alguna materia orgánica que se descomponga y genere amoníaco para que nuestras bacterias nunca se queden sin alimento. El segundo aspecto es, tienes plantas naturales, lo único que debes de hacer es abonar potasio. Y bueno, estoy hablando de plantas de bajos requerimientos que son ideales para principiantes, porque ya si son plantas de altos requerimientos, bueno, ya influyen un poco más otros aspectos y es un poco más complejo, ¿no? Y bueno, aparte estamos hablando de que vamos empezando con algo sencillo. El tercer aspecto serían los cambios de agua. Esto no se debe de hacer. Esto más bien lo podremos hacer hasta que lleguemos a ver niveles de nitratos en nuestro acuario. Así que al comienzo no deberemos de hacer cambios de agua para nada, aunque haya alga, aunque tengamos mucha suciedad o cositas así. Debemos de aguantar y esperar a que se generen los nitratos en nuestro acuario, ya que al hacer cambios de agua lo que haremos es retirar las cantidades de amoníaco o ya sea nitritos que se han generado, y con esto lo que estamos haciendo es quitarle el alimento a nuestras bacterias y hacer que el ciclado tarde más, o inclusive, como dije, dejamos sin alimento a las bacterias y posiblemente tal vez algunas de ellas mueran. Entonces esto para nada beneficia al ciclado. Cuarto aspecto, y este es la limpieza del filtro. Para nada debemos de limpiar nuestro filtro cuando se esté ciclando, y bueno, de ser necesario, cuando ya se hayan generado los nitratos, podemos hacer la limpieza de estos. Los filtros no se deben de limpiar de manera constante. En caso, yo a veces los limpio como mínimo cada 3 meses o 4 meses, y de ahí algunos en promedio yo los limpio cada 6 meses, así que no es una limpieza que se les debe de estar haciendo a cada rato. Y el último aspecto es, nunca desconectes tu calentador, tu filtro, deja todo funcionando como está, ya que si hablamos del calentador, el agua puede enfriarse y con esto nuestras bacterias morir, o simplemente cuando encendamos el calentador va a haber una
diferencia de temperaturas y lo resentirán. Y si hablamos del filtro, debe de estar funcionando siempre para que el agua esté circulando y oxigenándose y nuestras bacterias puedan hacer sus funciones. Sin el oxígeno, las bacterias no harían sus funciones e inclusive podrían llegar a morir. Y bien, hablemos ahora de los cuidados de nuestras bacterias para evitar perderlas, que se nos mueran o que llegue a afectarles algo. Bien, hablemos del primer factor y es la limpieza del acuario. Muchas ocasiones, cuando a veces vamos comenzando, lo que hacemos es sacar a los peces, sacar la decoración, sacar el filtro, bueno, absolutamente sacamos todo, limpiamos todo y este es un error muy fatal porque al estar haciendo esto estamos matando toda nuestra colonia de bacterias, ya que podemos estar dejando sin alimento a nuestras bacterias, además de que, bueno, hay muy poca cantidad de bacterias en decoración o en el agua, pero también con esto nos estamos llevando esa pequeña cantidad. Y si hablamos de que lavamos el filtro todavía con agua de la llave o también parte de nuestra decoración, pues claro, estamos llevándonos toda esta bacteria que es benéfica. Y podemos entrar más en detalle, pero bueno, lo principal es nunca hagan un cambio total, nunca limpien toda la grava, saquen a los peces. Y bueno, para empezar, igual es una manera incorrecta de limpiar el acuario. Para limpiar el acuario solamente tenemos que sifonear, hacer cambios de agua de un 10, 20, 30. Bueno, esto puede ir muy variable dependiendo a los peces y cantidad que tengamos. Pero bueno, esos ya son otros temas. Así que el punto es no hagas cambios bruscos de agua de muchas cantidades. Nunca vacíes toda la pecera, nunca limpies todo el filtro y listo. Segundo aspecto, y este va relacionado a la limpieza, los cambios de agua, ya sea que usemos agua de garrafón o agua de la llave. Aquí lo que debemos de tener en cuenta es que cuando usemos agua de la llave siempre tenemos que usar un anticloro o un acondicionador, y esto es para evitar que el cloro mate a nuestra colonia de bacterias. Así que si usas agua de la llave solo es tener en cuenta que deberás usar un anticloro. Si usas agua de garrafón ya no es necesario, ya que esta viene desclorada. Tercer aspecto, y este viene siendo lo que es la limpieza del filtro. ¿Cómo debemos de limpiar nuestro filtro para evitar que nuestras bacterias mueran? Pues bien, aquí lo importante es solamente que nuestro material biológico sea lavado con agua del mismo acuario. Lo que se debe de hacer es retirar con cuidado nuestro material biológico y dejarlo en alguna bandejita o balde que tenga agua de nuestro mismo acuario. Este nunca debe de quedar fuera, no debe de estar mucho tiempo y variar de temperatura, ya que es como si tuviéramos otros peces viviendo ahí, pero claro, no los vemos a menos que tengamos un microscopio. Y bien, este material además no debe de tallarse, como dije, solo debe de enjuagarse con lo que viene siendo el agua de nuestro mismo acuario. Listo, una vez limpio lo volveremos a colocar. El resto, como viene siendo el plástico, esponjas, ese puede lavarse sin problema con agua de la llave. Bien, el cuarto aspecto sería no apagar el filtro nunca, como mencioné. Este solo deberá de apagarse unos 2-3 minutos, máximo quizás 5, que es el momento cuando nosotros alimentamos a nuestros peces. Pero de ahí en fuera este tiene que estar funcionando siempre las 24 horas, los 365 días del año. Si este se apaga, nuestras bacterias se pueden quedar sin la circulación del agua, sin oxígeno, la temperatura decae y bueno, todos estos factores hacen que nuestra bacteria pueda morir. El quinto aspecto es el uso de medicamentos. Siempre he recomendado utilizar un acuario hospital, o sea, otro acuario aparte al que ya tenemos, para tratar a nuestros peces, ya que si lo hacemos en el acuario principal y agregamos este medicamento, lo que hará es matar toda nuestra colonia de bacterias y nos quedaremos sin nada. Así que si tienes un pez enfermo, hazlo en otro acuario. Y algo más que yo he observado también es que muchas personas utilizan el azul de metileno, el cual puede ser un complemento a un medicamento, pero bueno, también tiene diferentes usos. Y yo he visto que muchas personas lo agregan
agregan todo el tiempo o de vez en cuando. Pero aquí la cuestión es que ni siquiera debería agregarse de vez en cuando, porque el azul de metileno también es una sustancia que afecta a nuestra colonia de bacterias. Así que este tampoco es correcto utilizarlo. Muchos mencionan que lo usan como preventivo, pero para mí lo más preventivo que puedes hacer es tener un acuario estable con las bacterias que necesita tu pez, suministrarle una buena alimentación variada, mantener su calidad de agua, y con esto es más que suficiente para que tu pez esté sano. Y bien, estos son algunos aspectos comunes que suceden durante un ciclado, los cuidados que hay que tener, y bueno, creo que pueden surgir muchas preguntas más, pero lo básico creo que ya está. Así que bien, voy a dar un último punto que a lo mejor este igual le interesa a muchas personas, y es cómo puedo ciclar yo un acuario de manera rápida. La manera de ciclar un acuario de manera más rápida es solamente tomando un poco de material biológico de otro acuario que ya esté estable y añadirla a nuestro acuario. Aparte del material biológico, lo que muchas veces comparto también es el agua. Añado o lleno la mitad de la pecera con agua del otro acuario y la otra mitad con agua nueva. Entonces también de esta forma es mucho más fácil o más rápido acelerar lo que viene siendo el ciclado. Y bien, este proceso puede ir desde una semana o pocos días, pero claro, no se tomen esto como una medida, pues la única forma de saber cuando un ciclado ya ha finalizado o comprobar cómo va es haciendo los test y verificar que no haya niveles tóxicos, que es el amoníaco y los nitritos, y también además comprobar que nuestros nitratos se estén acumulando. Y bien, así termina nuestro tema del ciclado, que bueno, podemos hablar todavía de muchos temas más de él, pero lo principal ya está. Y en caso de tener cualquier duda, recuerda que puedes escribirme por Instagram y ahí te puedo responder o solucionar cualquier duda que tú llegues a tener.